Escucha esto con atención, porque justo antes de que tu realidad cambie, todo va a sentirse como si se estuviera derrumbando, sin señales, sin progreso, sin confirmación, solo presión y duda, y este es el punto donde casi todos fallan. No porque no estén listos, sino porque no reconocen la prueba final. Ahora hay algo que necesitas entender con claridad. Esto que estás sintiendo no es confusión, es un ajuste, porque cuando tu estado interno realmente empieza a cambiar, lo primero que ocurre no es expansión, es silencio, un silencio diferente, un silencio donde lo que antes tenía fuerza, empieza a perderla, sin lucha, sin esfuerzo, simplemente deja de sostenerse. Empiezas a notar que ciertas cosas ya no te afectan igual. Situaciones que antes te movían, ahora pasan sin impacto. Conversaciones que antes te atrapaban, ahora se sienten planas. Y no es porque algo esté mal, es porque tu energía dejó de reaccionar como antes. Y eso es clave, porque la realidad no responde a lo que deseas, responde a cómo te sostienes. Y en este momento, tu forma de sostenerte está cambiando, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que entenderlo completamente. Solo está ocurriendo. Y eso puede sentirse extraño, porque no hay confirmación externa. No hay una señal clara diciendo, sí, estás avanzando. Solo hay una sensación interna, de que algo ya no encaja igual. Y aquí es donde muchas personas se desconectan, porque esperan ver resultados inmediatos. Esperan sentir claridad total. Esperan tener certeza absoluta. Pero este proceso no funciona así. Primero cambia tu estado, después cambia tu percepción. Y solo después, la realidad empieza a reorganizarse. Por eso este momento es tan importante, porque no te está pidiendo que hagas más. Te está mostrando que ya estás cambiando, y que ahora lo único que necesitas es no interrumpir ese cambio, no llenarlo de dudas, no acelerarlo, no intentar controlarlo. Porque cuanto más intentas forzar una respuesta, más te alejas del estado que lo permite. En cambio, cuando te mantienes presente, cuando no necesitas entender todo, cuando no te mueves desde la urgencia, algo se estabiliza, y esa estabilidad es lo que cambia tu realidad. No la intensidad, no el esfuerzo, no la búsqueda constante. La estabilidad, ese punto donde ya no reaccionas como antes, y empiezas a sostenerte desde otro lugar, más tranquilo, más claro, más silencioso. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, detente un segundo. Porque esto es importante. Esto que estás viviendo no es una pausa, es un reajuste interno, un momento donde tu energía se está reorganizando para poder sostener algo diferente. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya lo estás sintiendo. Aunque no sepas explicarlo, aunque no lo veas todavía afuera, ya empezó. Mano blanca indicando hacia la derecha si esto te hizo sentido hasta aquí. Deja tu like y da hype en este video, porque eso permite que este tipo de mensaje llegue a más personas que también están pasando por esto, pero aún no logran verlo con claridad. Y ahora sigue conmigo, porque esto se vuelve aún más claro. La llamada prueba final no es algo que viene a exigirte más, es algo que revela cómo te sostienes ahora. Antes, necesitabas señales, necesitabas confirmación, necesitabas ver algo afuera, para sentirte seguro, pero ahora ese patrón empieza a soltarse. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no dependes tanto de lo externo. Empiezas a sentir una especie de certeza tranquila, no intensa, no emocional, sino estable, como si algo dentro de ti dijera, todo ya se está acomodando. Aunque no tengas pruebas, aunque no haya resultados visibles todavía, y esa sensación es nueva, porque no viene del control, no viene de entender todo, viene de sostenerte. Y eso es exactamente lo que define este momento. No lo que haces, sino cómo te mantienes. Porque cuando puedes sostenerte, sin necesidad de confirmar, sin necesidad de acelerar, sin necesidad de dudar, algo cambia. No afuera primero, adentro. Y cuando eso cambia adentro, la realidad empieza a responder, de forma natural, sin esfuerzo, sin que tengas que empujar nada. Y aquí es donde todo empieza a encajar. No porque lo buscaste más, sino porque dejaste de interferir, porque dejaste de moverte desde la urgencia, porque dejaste de reaccionar como antes. Y eso abre espacio real, para que algo nuevo se forme. Así que si hoy sientes ese silencio, esa pausa,
Esa sensación de que algo está cambiando pero aún no se muestra. No lo confundas, no lo llenes, no lo apresures, porque ese momento es donde todo se está reorganizando. Y si puedes sostenerte ahí, sin romper ese estado, lo que viene después no necesita ser forzado. Simplemente aparece. Ahora quiero que hagas algo simple, pero muy importante. Escribe en los comentarios: sostengo aunque no vea, porque esa frase no es solo una intención, es una forma de posicionarte. Y cuando la escribes, refuerzas exactamente el estado que este momento necesita. Hay algo que empieza a cambiar de forma muy sutil. Cuando dejas de reaccionar como antes, no es algo que puedas ver inmediatamente. No es algo que puedas explicar con facilidad, pero lo sientes. Es como si una parte de ti dejara de involucrarse en el ruido. Las mismas situaciones siguen existiendo. Las mismas personas siguen hablando. El mismo mundo sigue girando. Pero tú ya no te mueves igual dentro de eso. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No cuando todo afuera se transforma, sino cuando tú dejas de responder desde el mismo lugar, porque durante mucho tiempo, tu realidad estuvo organizada en base a tus reacciones. Lo que te afectaba, lo que te aceleraba, lo que te hacía dudar. Todo eso sostenía una estructura, una forma de percibir, una forma de interpretar, una forma de vivir. Pero ahora, esa estructura empieza a perder fuerza. No porque la estés rechazando, sino porque ya no la alimentas igual. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, aparece espacio, un espacio entre lo que ocurre y lo que eliges sostener. Y ese espacio es poder. Ahí es donde puedes observar sin absorber, donde puedes sentir sin perderte, donde puedes estar presente, sin necesidad de controlar. Y aunque parezca algo simple, es uno de los cambios más profundos que existen, porque ya no estás funcionando desde impulso, estás funcionando desde estado. Y cuando el estado cambia, la realidad empieza a reorganizarse sin que tengas que empujarla. Pero aquí es importante entender algo. Este proceso no es inmediato, no es lineal, no es algo que ocurre de un día para otro. Es una estabilización, un ajuste constante, un refinamiento interno, donde poco a poco vas sosteniendo más, reaccionando menos y confiando sin necesidad de pruebas. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque esperan que el cambio se vea rápido, esperan resultados visibles, esperan señales externas claras, pero lo que no ven es que el cambio real ya empezó, solo que empezó en el lugar correcto, en tu estado, y cuando eso cambia, todo lo demás sigue, pero sigue en su tiempo, en su forma, sin presión, sin urgencia, porque la realidad no responde a la prisa, responde a la coherencia, y la coherencia no se construye en un momento, se sostiene, se repite, se estabiliza. Por eso este punto en el que estás ahora es tan importante, porque no se trata de hacer más, se trata de no volver atrás en tu forma de reaccionar, de no caer en el impulso de acelerar, de no buscar afuera lo que ya se está formando adentro, porque cada vez que haces eso, rompes el estado, y cuando rompes el estado, la realidad no tiene una referencia clara para responder. En cambio, cuando te mantienes, aunque no haya señales, aunque no haya resultados visibles, aunque todo parezca en pausa, algo se consolida, algo se vuelve firme, algo deja de depender de lo externo. Y eso es lo que realmente transforma, porque en ese punto ya no necesitas que todo esté bien afuera para estar bien tú, y eso cambia completamente la relación con la realidad. Ya no estás esperando que algo ocurra, estás sosteniendo lo que ya sabes, y cuando sostienes, sin urgencia, sin presión, sin necesidad de confirmar, la realidad empieza a alinearse, no porque la obligaste, sino porque ya no hay resistencia, porque ya no hay contradicción interna, porque ya no estás reaccionando desde dos lugares distintos. Y eso crea algo muy poderoso. Dirección, no una dirección mental, no un plan forzado, sino una dirección natural, donde las cosas empiezan a moverse, sin que tengas que empujarlas, donde aparecen situaciones que encajan con lo que estás sosteniendo, donde las respuestas llegan, sin que las persigas, y todo eso empieza a sentirse diferente, más ligero, más claro, más alineado, pero no porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de interferir. Y eso es clave, porque muchas veces no se trata de hacer más,
Se trata de dejar de interrumpir lo que ya está ocurriendo. Y eso es exactamente lo que este momento está pidiendo de ti. Que no interfieras, que no aceleres, que no llenes el silencio con duda, sino que te mantengas, que confíes en ese estado que ya empezó a formarse. Aunque sea sutil, aunque no sea evidente, porque lo que es real no necesita ser intenso para ser verdadero. Y lo que se está formando en ti ahora no es algo superficial, es una nueva base, una nueva forma de sostenerte, una nueva forma de estar. Y desde todo cambia. Así que si sientes que estás en ese punto, donde reaccionas menos, donde observas más, donde ya no necesitas entender todo para seguir, entonces estás exactamente donde necesitas estar. No adelantado, no atrasado. Exacto. Y eso es lo que la mayoría no logra ver. Que este momento no es transición hacia algo, es parte del cambio en sí. Ya estás dentro, ya empezó, y lo único que hace falta ahora es sostenerlo, sin romperlo, sin cuestionarlo, sin intentar apurarlo, porque cuanto más lo respetas, más claro se vuelve, y cuanto más claro se vuelve, menos necesitas hacer. Y antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple, pero muy poderoso. Escribe en los comentarios: no reacciono, sostengo, porque esa frase no es solo una idea, es una decisión interna, una forma de posicionarte frente a este momento. Y cuando la escribes, refuerzas exactamente el estado que está creando tu nueva realidad. Hay un punto en este proceso donde todo se vuelve más simple, no porque tengas más respuestas, sino porque ya no necesitas tantas. Es como si algo dentro de ti dejara de buscar, dejase de correr, dejase de intentar entender todo, y en su lugar empieza a sostener, de forma natural, sin esfuerzo, sin tensión. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio, porque durante mucho tiempo creíste que avanzar era hacer más, pensar más, intentar más, pero ahora empiezas a ver algo diferente, que lo que realmente transforma no es lo que haces cuando todo está claro, sino cómo te mantienes cuando no lo está. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas con la vida, porque ya no necesitas que todo tenga sentido para seguir, ya no necesitas señales constantes para confiar, ya no necesitas resultados inmediatos para sostenerte. Y eso te coloca en un lugar completamente distinto, un lugar donde tu energía ya no depende del entorno, sino que el entorno empieza a responder a tu energía. Y este es el punto que casi nadie alcanza, no porque sea difícil, sino porque es silencioso. No tiene reconocimiento externo inmediato, no tiene validación visible al principio, pero tiene algo mucho más poderoso: coherencia. Y cuando hay coherencia, la realidad no se resiste, se ajusta, se reorganiza, se alinea, no de forma forzada, no de forma intensa, sino de forma natural, como si todo empezara a encontrar su lugar. Y tú lo sientes. Empiezas a notar pequeños cambios, cosas que antes costaban, ahora fluyen, situaciones que antes se trababan, ahora avanzan, respuestas que antes no llegaban, aparecen sin esfuerzo. Y no es casualidad, es consecuencia directa de un estado que ya no se mueve como antes, porque ya no estás reaccionando desde la duda, no estás forzando desde la urgencia, no estás buscando desde la falta, estás sosteniendo desde otro lugar, más estable, más claro, más presente. Y ese lugar es el que define todo, porque la realidad que estás entrando no se construye con esfuerzo, se revela cuando dejas de interferir. Y tú ya empezaste a dejar de interferir. Tal vez no completamente. Tal vez todavía hay momentos de duda. Momentos donde la mente intenta volver a controlar. Pero algo cambió. Y lo sabes, porque incluso en esos momentos, hay una parte de ti que observa, que ya no se pierde como antes, que ya no reacciona igual. Y eso es clave, porque significa que ya no eres la misma versión. Estás en otro punto, en otra forma de percibir, en otra forma de sostenerte. Y desde ahí, todo empieza a responder distinto, no de inmediato, pero sí de forma inevitable, porque cuando el estado cambia, la realidad no puede mantenerse igual para siempre. Tiene que ajustarse, tiene que alinearse, tiene que reflejar lo que ahora eres capaz de sostener. Y eso ya está en movimiento, aunque no lo veas completo todavía, aunque no tengas todas las piezas claras, aunque el proceso siga en curso, ya empezó.
Y eso es lo único que necesitas entender. No estás esperando que algo ocurra. Estás dentro de algo que ya está ocurriendo. Y cuanto más lo reconoces, más fácil se vuelve sostenerlo, más natural, más liviano, más claro, porque dejas de luchar con el proceso y empiezas a moverte con él, sin resistencia, sin urgencia, sin necesidad de acelerar nada. Y ahí es donde aparece algo que cambia todo. Confianza, pero no una confianza basada en resultados, sino una confianza basada en estado, en saber que aunque no veas todo aún, lo que viene ya está alineándose. Y esa confianza no se explica, se siente, se sostiene y se vuelve cada vez más fuerte, cuanto menos necesitas probarla. Así que si llegaste hasta aquí, detente un segundo, respira y observa cómo te sientes ahora. No hace unos días, no antes de este proceso. Ahora, porque si eres honesto contigo, vas a notar algo, más espacio, más calma, más claridad silenciosa, tal vez no perfecta, pero diferente. Y eso es lo que importa, porque ese diferente es el inicio de todo lo nuevo. Y ya no necesitas hacer nada extraordinario. No necesitas buscar más técnicas. No necesitas encontrar más respuestas. Solo necesitas continuar como estás ahora, sosteniendo, observando, sin interferir, y dejando que lo que ya empezó termine de formarse, porque lo va a hacer. Siempre lo hace, cuando no lo interrumpes, cuando no lo dudas constantemente, cuando no vuelves atrás en tu forma de reaccionar. Y tú ya sabes cómo no volver atrás, porque ya lo viste, ya lo sentiste, ya lo reconociste, y eso no se pierde, se integra, se vuelve parte de ti, y desde ahí todo cambia. Así que no te apures, no te confundas, no busques señales desesperadamente, porque la señal más clara es como te estás sosteniendo ahora, y eso ya es diferente. Y antes de cerrar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: ya estoy en mi nueva realidad, no como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento, porque cuando lo escribes, no estás intentando crear algo, estás reconociendo algo que ya empezó, y cuando lo reconoces, lo haces más estable, más claro, más real. Hay un momento, cuando todo deja de ser teoría, cuando ya no estás intentando entender lo que te pasa, porque empiezas a reconocerlo, no con la mente, con la experiencia. Y ese momento es ahora, porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti ya está en ese punto donde ya no necesitas tantas respuestas, donde ya no buscas afuera con la misma urgencia, donde ya no reaccionas igual. Y aunque no puedas explicarlo completamente, lo sientes, sientes que algo cambió, sutil, silencioso, pero real. Y eso es lo único que importa, porque el cambio real nunca empieza con ruido, empieza con una diferencia interna, una diferencia en cómo te sostienes, en cómo percibes, en cómo respondes. Y desde ahí, todo empieza a reorganizarse, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que empujarlo, sin que tengas que perseguirlo, porque ya no estás en el mismo lugar interno. Y eso lo cambia todo. Antes, necesitabas señales constantes, necesitabas sentir que ibas bien, necesitabas confirmar cada paso, pero ahora hay algo distinto, una calma, una certeza suave, como si ya no hiciera falta demostrar nada, como si, incluso sin ver todo, supieras que estás en el lugar correcto. Y eso es un cambio enorme, porque esa certeza no viene de lo externo, no viene de resultados, viene de cómo te estás sosteniendo. Y ese es el punto donde la realidad empieza a responder verdad, no cuando quieres más, no cuando haces más, sino cuando eres capaz de mantenerte, sin necesidad de validar constantemente lo que está pasando. Y tú ya empezaste a hacer eso, tal vez no perfecto, tal vez con momentos donde la mente intenta volver, pero ya no es igual, ya no te arrastra como antes, ya no te define, y eso significa que algo ya se estabilizó. Y cuando algo se estabiliza, empieza a expandirse, de forma natural, sin presión, sin esfuerzo, sin urgencia, como todo lo que es real, porque lo real no necesita ser forzado, se sostiene por sí mismo, y lo que se está formando en ti ahora es real, más de lo que imaginas, porque no depende de lo que pase mañana, no depende de una señal externa, no depende de que todo encaje perfecto de inmediato,
Depende de ti, de cómo te mantienes, de cómo sostienes lo que ya sentiste. Y eso ya está ocurriendo. Así que deja de pensar que estás esperando algo. No estás esperando. Estás dentro. Dentro de un cambio que ya empezó. Dentro de un proceso que ya se activó. Dentro de una realidad que ya comenzó a reorganizarse, aunque todavía no la veas completa. Y cuanto más lo reconoces, más rápido se vuelve visible. No porque aceleraste, sino porque dejaste de interferir. Y eso es lo único que realmente importa. No hacer más, no buscar más, no intentar entender más, sino no romper lo que ya está alineándose. Y eso requiere algo muy simple, pero muy poderoso. Presencia. Presencia para no volver al ruido. Presencia para no caer en la urgencia. Presencia para sostener lo que ya cambió en ti. Y tú puedes hacer eso, porque ya lo estás haciendo. Si no, no habrías llegado hasta aquí. Así que ahora, detente un momento, respira y reconoce esto con claridad. No eres la misma persona que empezó este proceso. Y no necesitas demostrarlo. No necesitas explicarlo. No necesitas validarlo. Solo necesitas seguir siendo, seguir sosteniendo, seguir permitiendo y dejar que todo lo demás se acomode, porque se va a acomodar. Siempre se acomoda cuando no lo interrumpes. Y tú ya aprendiste a no interrumpir, a no reaccionar igual, a no volver atrás. Y eso define todo. Así que a partir de ahora, cada vez que sientas ese silencio, esa pausa, esa sensación de que algo está cambiando aunque no lo veas completo, no dudes, no lo cuestiones, no lo rompas. Solo recuérdate esto. Ya empezó. Y cuando recuerdas eso, todo se vuelve más claro, más simple, más natural. Y eso te mantiene exactamente donde necesitas estar. Ahora quiero que hagas algo importante. Algo que va a reforzar todo este proceso. Escribe en los comentarios. Ya empezó. Porque esa frase no es motivación. Es reconocimiento. Reconocimiento de que no estás esperando un cambio. Estás dentro de él. Y cuando lo escribes, lo haces más firme, más estable, más real. Y si este video te ayudó a ver esto con claridad, si sentiste ese momento donde algo hizo clic dentro de ti, entonces haz esto ahora mismo. Da hype en este video. Suscríbete al canal, porque cada vez que haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están pasando exactamente por este momento, pero aún no lograron verlo. Y cuando más personas entran en este estado, más fuerte se vuelve, más estable, más real. No es solo un video, es una frecuencia que se expande. Y tú ahora eres parte de eso. Así que si sentiste esto, no lo dejes pasar. Apoya, sostén y sigue, porque lo que viene ya está en camino.